Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa de Películas e Ideología. Los saluda Balam, Cristian, y como todas las semanas vamos a hacer un análisis de una de las películas más recientes que han salido, la de Transformers, justamente la última. Me parece que ya han habido como 4 o 5 películas. Es la 7. Imagínate, yo le venía comentando a Cristian al principio que yo después de la primera y segunda ya no había visto nada. Bueno, en fin, estamos de nuevo con esta película. Antes de darle la palabra a Cristian para el resumen, mencionar que, como siempre, este no es un análisis cinematográfico de la película, es decir, no vamos a ver qué tan bien hecha estuvo, sino más bien vamos a analizar la película como un producto cultural de nuestro tiempo para ver qué ideas tiene y qué nos puede decir de nuestra sociedad actualmente. Dicho eso... Sí, como ya dijiste, es la parte 7 de Transformers. Quizás hay que decir que ya no son dirigidas por Michael Bay, que es de alguna forma el padre de la época cinematográfica de los Transformers, que además me parece que tienen su origen en cómics de los 70s y 80s, pero lo que luego fueron llevados a la gran pantalla por Michael Bay, que dirigió las primeras 5 y las últimas 2 ya no. Entonces se llama Transformers: El origen de las bestias. Y como en este caso, nuevamente hay que decirlo, como en otras películas que hemos tematizado aquí, lo que menos pesa e importa es la trama. O sea, realmente es un desmadre de acción, de efectos y que están más o menos bien hecho. Por eso les leo nada más el parrafito de la síntesis oficial de la página de Transformers 7, El origen de las bestias. ¿Cómo nos quieren describir ellos la trama? Además me da risa porque es un párrafo también. O sea, ellos mismos saben que no importa realmente. Entonces abro la cita. Retomando la acción y el espectáculo que han cautivado a los cinéfilos, incluso a ti, Balam, por lo menos en la primera y la segunda, de todo el mundo, Transformers: El despertar de las bestias llevará al público a una aventura alrededor del mundo con los Autobots e introducirá una nueva raza de los Transformers, que son los Maximals, que hay que decir que son una especie de animales Transformers que se parecen, por ejemplo, a simios, creo que hay una especie de águila, y que entonces se diferencian efectivamente un poco de los, entre comillas, Transformers clásicos. Y eso además lleva entonces a un añadido en la batalla ya eterna que atraviesa todas las películas entre Autobots y Decepticons. Y eso es todo lo que pasa en la película. Es casi lo mismo de siempre, que tienen que encontrar un artefacto que va a definir, está en la Tierra, que casualmente siempre está en la Tierra y que va a definir el rumbo del universo, porque nunca es nada más de un pueblo, de unas personas, sino tienen que salvar literal el universo. Y esa es la trama. Y no sé si quieras dar un punto inicial o quieres que yo me siga. Bueno, a mí me parece, digamos, nada más por no dejarlo de lado, que sí es importante recalcar cómo este tipo de películas nuevamente nos vemos, digamos, incluidos en una historia que prácticamente está resuelta desde el inicio. No nos pide absolutamente nada. El hecho mismo, digamos, de que las facciones se denominen de la manera en que se denominan, se vean de la forma en la que se ven, ya sugieren, digamos, a nosotros justamente la idea de personas, bueno, en este caso alienígenas, robots malos o malignos. Y esta idea, digamos, también del poder absoluto o la conquista absoluta, como si fuera un fin en sí mismo. Digamos, no hay mayor motivación de parte de los Decepticons. Y por el otro lado, también, digamos, las facciones, la facción buena, es también, digamos, ridículamente buena. O sea, es demasiado, demasiado buena. Y... vamos, o sea, hay momentos en los que la trama se complica para ellos, pero aunque incluso llegan a rozar la muerte, pues al fin sabemos que al final muchos de ellos o los principales van a seguir vivos. Entonces, en ese lado yo creo que es la crítica que le hemos hecho en general a las películas de superhéroes, que no nos ofrecen, digamos, ningún reto intelectual, no ofrecen, digamos, ninguna especie de puerta al misterio, sino que son productos culturales ya refinados, son productos culturales hechos para su consumo rápido. Grandes ejemplos de la época en la que vivimos. Es correcto, pero no por eso, y creo que compartes ese punto, dejan de ser un cultivo de ideologías que hacen que la película, creo que para el análisis que hacemos aquí, sí valga la pena. Y me parece que el eje principal, por lo menos para mí, es la diferenciación o no que abren todas las películas, y esta otra vez, entre máquinas y humanos. Y esto obviamente me recuerda un poco, por ejemplo, al manifiesto Cyborg de Donna Haraway, en el que plantea, por lo menos, hacer un puente
entre lo que consideramos máquinas, quizás, si no hasta eliminarlo, es decir, que simplemente hacer una especie de cadena de equivalencias entre animales, seres vivos como plantas, máquinas, es decir, que veamos a todo de una forma similar y que haya ya no un carácter, digamos, excepcional de lo antropológico, sino que simplemente seamos, como yo diría, más humildes como humanos y veamos las otras cosas quizás hasta con un alma propia. Y eso sería entonces una especie de humanización de lo no humano. En la película se presenta también como un culto ciego, desde mi punto de vista, a la tecnología, y creo que también tienen tanto éxito porque por lo menos en Occidente, aunque también me atrevo a decir que en China, porque en China es el país en el que más se venden los coches de las marcas de Occidente, que los coches son nuestros mejores amigos. Esa ideología, y hasta me toca con amigos y amigos cercanas que adquieren un coche, le ponen un nombre, le hablan con cariño, hasta lo acarician. Es decir, que los coches, se podría decir, son nuestros Transformers. Por lo menos a nivel ideológico, creo que en la película también se refleja eso y también por eso en parte tienen éxito. Luego, una cita que aparece en casi todas las, creo que hasta en las 7 cintas, es siempre cuando hay una discusión, casi siempre entre el villano y uno de los buenos, como dices, que entonces el bueno dice, debemos aprender a amar las máquinas. Y eso, más que para mí hacer algo emancipatorio o positivo, me parece un profundo rasgo de deshumanización, porque si una máquina programada tiene alma, entonces tenemos que preguntarnos, por lo menos yo lo veo así, ¿cuánto realmente entonces vale un humano? Si somos igual que una máquina que fue programada. Entonces me parece que son películas absolutamente con un odio hacia todo lo humano, porque si te fijas en las películas, y en esta también es más que evidente, los humanos casi podrías argumentar que podrían grabar la película sin humanos. Casi siempre son un estorbo, cometen errores, si bien son una parte que al final son presentados también como héroes, pero realmente siempre juegan una parte absolutamente inferior en las batallas, decisiones, y en el destino del universo los que realmente mandan son las máquinas. Y los humanos creo que nada más estamos ahí porque sería muy difícil vender una película que ya no tenga protagonistas humanos. Pero realmente me parece una película que hace una apología a la máquina y representa un odio a todo el humano. Fíjate cómo, bueno, quizás pudiera describirse en términos más marxistas como una especie de fetichismo con respecto a las máquinas, ¿no? O sea, cómo se les otorga, es más vida, bien la representación de cómo se les otorga literalmente vida. Pero justamente es un fetichismo porque no nos alcanzamos a dar cuenta que incluso detrás de las máquinas más exigentes y más perfectas que existen, se encuentra algo que es el punto de inicio de todo, que es el trabajo humano. Realmente es el trabajo de muchísimas personas, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, el conocimiento adquirido, el que ha podido de alguna manera llegar a construir esa clase de máquinas. Que fíjate cómo también, por ejemplo, en el caso del iPhone, que yo creo que, digamos, abarcando un poco otro tema, es un ejemplo muy grande de cómo las empresas privadas se aprovechan para, digamos, agarrar los conocimientos que en general se construyen en la humanidad, porque eso es algo que decirlo, el conocimiento no es privado en sí mismo, el conocimiento se construye colectivamente, porque digamos, si los empresarios dijesen o postulasen una propiedad sobre un tipo de máquina, tendrían que postularlo también sobre la gran cantidad de accesorios que ocupa. Y por ejemplo, el iPhone es una gran, digamos, ejemplo de esto, porque, por ejemplo, la tecnología de las pantallas táctiles fue una tecnología que se desarrolló en universidades estadounidenses con fondos públicos, ¿no? Muchas de las aparatos que tiene dentro el iPhone, mucha de la tecnología inició a desarrollarse con fondos públicos, o sea, realmente se apropian de eso y más bien justo se les da como un carácter fetichista, como si el iPhone valiera por sí mismo, cuando no se ve que detrás lo que hace realmente que valga tanto un iPhone es el trabajo humano y su interacción con ellos, incluso yo diría como el valor simbólico que se le da al iPhone, particularmente al iPhone, es parte de ese fetichismo mismo, ¿no? O sea, el valor exacerbado que tienen, por ejemplo, los Tesla, también yo creo que va un poco de ese lado. Como el fetichismo se ve a la máquina como si tuviera vida totalmente. Y ya no digamos luego en la teoría social, hay gente que incluso se atreve a teorizar sobre ello, ¿no? A eso voy ahorita, porque la pregunta es entonces, o por lo menos yo me la hice, ¿por qué en este tipo de películas se usan estos mecanismos de humanizar lo no humano? ¿Por qué de repente las máquinas tienen que tener alma
¿Y por qué eso le agrada a la gente? Porque sin duda es una franquicia muy exitosa, por eso siguen sacando películas. Más o menos como lo vimos con Rápidos y Furiosos, entre otras franquicias. Porque creo que tiene que ver, por lo menos es un punto un poco más largo, pero a ver si me permites. En primer lugar, ocurre creo que también algo que hemos hablado aquí, que las grandes religiones del mundo han perdido por lo menos parte de su poder, sobre todo en las generaciones, digamos, de 40 años para abajo. Ujú. Y eso para la mayoría de la gente, sin embargo, no creo que represente una disminución de un anhelo de trascendencia, pero que sin embargo ya no encuentra su lugar, es decir, ya no se satisface ahí. Ya hay un vacío ahí y el problema es quién ocupa ese vacío. Y creo que eso, como bien dije, implica que entonces no todo mundo, tristemente, yo lo veo así, se haya convertido en un ateo radical como yo, sino que precisamente porque sigue existiendo ese anhelo de trascendencia, se ha desplazado y la gente, me parece, quiere ver lo trascendente en todas partes o si quieres en otras partes. Quiere verse a sí misma y a ellos y a todo tipo de cosas. Por ejemplo, lo observo, y por lo menos es mi hipótesis, que quieren verlo en su mascota. Como bien dijiste, en su iPhone, en su teléfono móvil, en su coche. Y ahora además le dan un nombre que hay una tendencia que no podemos soportar que solo se trata de una mascota, sino que cuando ven tiernamente, y TikTok y Instagram está lleno de ese tipo de videos en el que vemos gatitos, perritos, cualquier tipo de animal. Y la gente, cuando uno revisa los comentarios, piensan que cuando vemos a los ojos, por ejemplo, del perrito bebé, que vemos algo más que los hijos del perrito bebé, que no hay nada detrás de eso, desde mi punto de vista, sino que proyectan algo ahí, otra vez un alma o esa trascendencia que antes se proyectaban a las grandes religiones que han perdido su poder, o por lo menos esa es mi hipótesis. Más que ver en los ojos de animal esa trascendencia, estamos mirando a la nada y entonces en vez de ver una gran realidad, una gran revelación detrás de los ojos, en el caso de la película de los Transformers, estamos viendo que hay una tendencia, que eso es algo que también que me preocupa mucho, que hay una especie de anti-intelectualismo, porque, digamos, en las películas de los Transformers, el mal es sobre todo el pensamiento abstracto que sí quiere hacer una diferenciación en categorías antropológicas. Es decir, que en casi todas las películas los malos son quienes insisten en la diferencia entre humanos y máquina. Quienes dicen, no, es que es una máquina. No hay nada más allá de eso, es una máquina. Y da igual si son Autobots, Decepticons, Maximals, es lo mismo. No son como nosotros y por eso son un peligro. Que eso quizás es maniqueo, pero por lo menos ellos sí hacen una humanización en el sentido de la ilustración de que nosotros, los humanos, tenemos un carácter excepcional porque tenemos alma y tenemos, entre comillas, otras capacidades que no tienen, por ejemplo, las máquinas. Pero esos en las películas son presentados como los malos, como el peligro. Y como buenos son presentados los que humanizan la máquina. Los que desde mi punto de vista son el peligro. Entonces ahí vemos otro ejemplo, como en este tipo de películas mainstream de Hollywood, los malos están mucho más cerca de algo progresista, o si quieres hasta de la verdad, que los aparentemente presentados como buenos. Impresionante. Sí, yo también creo que de esa manera se puede interpretar ciertamente. Regresando, digamos, un poco a lo que mencionabas acerca de la religión, digamos, aún antes de la Ilustración, que eso ya fue en 1789, antes de eso ya, desde el principios del Renacimiento, justamente, fíjate cómo la religión, por lo menos católica en Europa, cambió, o bueno, la religión en general cambió de poner su acento, digamos, las pinturas que se producían, por ejemplo, en Europa medieval, eran mucho más dirigidas hacia las divinidades, hacia los santos, porque eran, digamos, que formas ideales de comportamiento moral. Digamos, ya lo hemos mencionado aquí antes, de alguna manera los héroes de hoy en día son representaciones similares o cumplen una función similar a la que tenían los santos en esos tiempos. Luego, en el Renacimiento, el arte empieza a cambiar y empieza a fijarse mucho más en lo humano, ¿no? Como el origen de todo lo valioso que tenemos en las sociedades, pero ahora ya no es el humano, sino más bien son justamente las cosas, las máquinas. Y quizás ahora resulte un poco más, digamos, como visible, porque
existen cosas como la IA que pueden aparentar ser muy similares muy a humano, a un pensamiento, aparentemente. Porque entonces, justo ahí la pregunta sería, ¿qué hace humano un humano? No nos meteremos en eso ahorita, pero digamos, sí ver cómo la posición de que antes ocupaban los humanos y antes lo religioso, como tú dices, ahora lo ocupan las máquinas. Me recuerda mucho a un texto de Lukács que se llama acerca de la cosificación, donde justamente lo que él dice es que uno de los aportes más importantes de Marx es ver cómo la forma de la mercancía, es decir, este objeto que se nos aparece ante nosotros como por valor único, en realidad es una forma que se ha extendido al resto de la sociedad, ¿no? Pareciera que las cosas obtienen su valor al momento de entrar en contacto con el mercado. Y la teoría marxista lo que dice es, no, el proceso de producción de valor es antes, tiene que ver con el hecho de ser humano en sí mismo. Digamos, las máquinas y las IA, por más perfeccionadas que estén, no pueden crear cosas con valor. Únicamente el valor surge de la actividad humana, porque es lo único que está vivo y que se permite, digamos, se objetiva lo subjetivo, dicen por ahí. Bueno, entonces ocurre lo mismo, esa dualidad de la mercancía, el presentarse como aparentemente algo que tiene valor en sí mismo, algo que se genera, como los iPhones, ya lo hemos mencionado. Eso se pasa ahora hacia las máquinas y se les observa como si tuvieran valores por sí mismo. Por esa necesidad quizás de fijar en objetos externos aquello que interiormente valoramos nosotros mismos, ¿no? Es correcto, porque teóricamente uno dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y creo que en Transformers, que parece ejemplar para eso, se junta algo que hemos también hablado aquí, una visión ultra conservadora del mundo, que luego se representa en Transformers con el mundo de Texas, digamos que son, pues ya sabes, que los valores de la familia, que luego hay partes en las películas que obviamente se objetiviza a las mujeres de forma vulgar, o sea, todo eso se presenta en las cintas, pero se une también algo que ya mencionaste hace rato, a los teóricos híbridos postmodernos. Entre ellos, su representante estelar fue, porque ya murió hace poco, Bruno Latour. Y estos teóricos no odian tanto, por lo menos yo los leo así, como una distinción antropológica. Y el ejemplo es Latour en su libro Nunca hemos sido modernos, que no le recomiendo, es muy mal libro. Pero digamos ahí su idea principal que yo pude extraer es que él solo quiere hablar de cuasi objetos y cuasi sujetos. Él dice, si el humano no es una cosa, pero también las cosas no son cosas, y por supuesto el humano no es una máquina, pero también cualquiera que haya visto alguna vez máquinas sabe lo poco que máquinas son las máquinas. Y además él dice entonces que toda distinción antropológica, toda distinción entre hombre y máquina debe cesar, sí, debe ser combatida cuando dice que todo concepto, toda institución y toda práctica que interfiera con el desarrollo continuo de los colectivos y la experimentación con híbridos será considerada peligrosamente dañina y, para decirlo sin rodeos, inmoral. Y aquí estamos trabajando entonces en culturas híbridas, es decir, el hombre y la máquina son uno en algún punto. Ya no queremos, según él, una distinción clara, y por eso en la película, o por lo menos eso me parece a mí, la persona más malvada siempre es el agente de la CIA o del FBI o lo que sea, como ya dije, que es muy extraño que yo tenga que alabar a un agente de la CIA o de la FBI, aunque tú dirías que eso es mi línea de la OTAN, pero bueno, eso sería Yo otra... creo que sí. Y hay gente que nos ve que también opinaría lo mismo, pero no es cierto. Pero digamos que se aferran, como ya dije, a la clásica distinción, yo diría hasta como amigo-enemigo, entre lo que es una máquina y lo que es un humano. Y entonces, desde esa forma, otra vez podemos voltear, para mí, la visión entre héroe y villano, porque los héroes serían los agentes del FBI y CIA que son presentados como malos, y los villanos serían esos que quieren borrar y nos quieren, desde mi punto de vista, deshumanizarnos y convertirnos simplemente en máquinas con almas,
igual que las máquinas que obviamente no tienen almas. Entonces, yo creo que eso se muestra muy bien en las películas de Transformers. Sin duda, yo creo que, digamos, no es el primer intento de hacerlo. Quizás el capitalismo en sí mismo es un esfuerzo racional de volver a los humanos máquinas. Y, digamos, de alguna manera estos autores solamente justifican ese desarrollo mismo. No están, digamos, planteando una crítica al mismo, sino más bien justificar el hecho de que los humanos, en realidad, son tratados como si fueran objetos, son tratados como si fueran máquinas, ¿no? El hecho de que el capitalismo constituya el trabajo como algo, una mercancía, ¿no? El trabajo humano como una mercancía, cuando en realidad el trabajo humano es el fruto del valor, la fuente del valor de donde surgen las mercancías. Sin embargo, el ser tratados como mercancías, el tener que vendernos en un mercado, nuestro tiempo de vida a través de eso, es lo que nos vuelve máquinas. Entonces, digamos, el capitalismo en sí es un esfuerzo gigantesco de robotizarnos, de volvernos máquinas. Y luego vienen a plantear que justamente las máquinas también pueden ser humanos. Es prácticamente la eliminación completa. Un humano es mucho más que la fuerza que ejerce. Un humano, sobre todo, es una entidad ética y moral. Y no puede ser simplemente que lo pongan de esa manera. Viéndolo así, ciertamente pareciera que lo justifica. Y bueno, incluso alcanzamos a darnos cuenta en un híbrido que yo también considero, desde este punto de vista únicamente espantoso, es como se exotiza de nuevo a los pueblos originarios, sí. Pero ahora se suma que no solo los humanos pueden ser también así de exóticos, sino que además ahora hay máquinas que son prácticamente igual que los pueblos originarios. Hay diversidad. Yo diría que eso es casi una figura racista completamente, sí. pero verdaderamente me parece impresionante. O sea, el chango mecánico protegiendo todo. El chango mecánico. Así le voy a llamar al episodio. El chango mecánico. No, y algo que además es fascinante es que se da la mano la alta tecnología en la película con lo aparentemente arcaico representado un pueblo indígena, me parece, en Perú. En Perú. Los quechuas. Exactamente. Y se dan la mano y luchan juntos contra la invasión extraterrestre del mal. O sea, pero es impresionante exactamente cómo lo casi prehistórico, por lo menos desde la visión de la película que se presenta ahí, es decir, lo no industrial, no del capital, lo no pervertido por Occidente, lo puro, se da la mano con la tecnología del espacio exterior para defender algo. O sea, esa unión también no me parece casual, porque algo que también he hablado aquí una y otra vez, que ideológicamente me parece que están muy cerca alguien como Elon Musk o Zuckerberg, entre otros, con muchos teóricos postmodernos que se la pasan en pueblos indígenas, porque creo que en la película se dan de la mano y a nivel teórico tampoco están tan lejos, desde mi punto de vista, de darse la mano. Y algo que también está en la película, que es claro desde la película 1, es una propaganda de la guerra abiertamente. Digamos, en esta película, el que es el protagonista humano, al principio sufre por las consecuencias neoliberales de la sociedad gringa. Su hermano está muy enfermo, no consigue el apoyo para que lo operen o algo así, y luego se tiene que sacrificar y convertir en héroe de guerra, y a raíz de eso, al final, sí le pagan la operación. Y el mensaje obviamente es, si te sacrificas, o por lo menos estás dispuesto a hacerlo por tu país, entonces el Estado te va a pagar la operación para tu hermano. Y en el contexto actual de realidad geopolítica me parece tristísimo ese mensaje, porque eso quiere decir otra vez que se pone de moda, o yo hasta diría que se trivializa el sacrificio por la patria, por el Estado, a cambio de algo que debería de ser incondicional y nada que ver con que si te unes al ejército o no. O sea, me parece hasta propaganda para que la gente joven de Estados Unidos salga de la precariedad en los que están cientos de millones a través de sacrificarse por su país en el ejército. Sí, ¿no? Y eso, digamos, aquí en México también ocurre bastante, aunque no a ese nivel ideológico. Sí, muchísima gente literal que no tiene recursos tiene que apuntarse al ejército y prácticamente, digamos, pareciera ser en principio fácil porque justamente en México existe mucho esta ideología que relaciona al ejército con el deber patriótico, como en todas las naciones. Sí, en todos los países. Todos los países dicen que el ejército, servir al ejército es el mayor grado nacional. Incluso alcancé a escuchar varios comentarios hace tiempo en lo del servicio militar, justamente, de cómo no, es que es un servicio a la patria, es algo que tú tienes que hacer. Entonces, digamos, ¿cómo se sacrifican de esa manera por cuestiones... Bueno,
invitados de manera ideológica. Invitados. Y al final, digamos, una persona que viene de Guerrero o de ciudades o lugares muy marginados y se presta para eso, va a vivir horrores que lo van a marcar toda su vida. Lo van a marcar a él y a toda su familia toda su vida, pero es eso o literalmente morirse de hambre. Es que realmente es espantoso. Y la irresponsabilidad de hacer esta clase de cosas también lo creo, sin Exacto. duda. Exacto. Y en la película se nos presenta como un viaje heroico que al final obtiene su trabajo, el que no encontraba, obtiene la lana para su hermano, y todo eso obviamente tiene nada o muy poco que ver con la realidad. Pero sí me parece otra vez que ahí se ve la mano, sin duda yo diría que hasta genial, de la propaganda gringa para que sobre todo la gente de estratos sociales bajos encuentren cierto goce de unirse a algo que va a terminar bestial. O sea, estamos hablando de que o mueren o quedan traumados, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos en la película. O sea, es en ese sentido propaganda pura y dura. Sí, sin duda. Sin duda. ¿La recomiendas? Nah, la verdad es que no. No, o sea, si han visto las primeras es exactamente lo mismo. Y si la pueden ver, quizás nada más por los efectos, si no se compran la propaganda, diría, en todo caso vale la pena en el cine. Porque por lo menos en pantalla grande, con el sonido y todo, si puedes disfrutar los efectos tal vez valdría la pena, pero para todo lo demás es un desastre. Sí, o sea, nosotros desde aquí hacemos esta crítica justo para tratar de que no se vayan con esa finta ideológica desde lo que alcanzamos a ver, Sí, ¿no? Desde lo y que lloren con en la nuestras película palabras. y piensan que las máquinas de veras debemos de cuidarlas y por el amor de Dios. O sea, Pero no. como lo dijimos al inicio, esto no es una crítica cinematográfica, entonces No, si a ustedes les no, gusta no, la no. parte estética y les mama, Y los les fascina, Transformers es acá, válido, sí, pero venga, por sin favor problema. no digan que es una gran película, eso evidentemente no es. Pero bueno, a menos que tengas más que decir. No, yo creo que pues nos vemos Va. entonces la siguiente Nos semana. vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por vernos. Hasta luego. Cuídense. Bye.